Muy buenas tardes. El juez 39 administrativo del Circuito de Bogotá, de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ordena abrir e instalar la audiencia de testimonio en la causa judicial Acción Popular con el número 2990, instaurada por Rodrigo Pombo Cajiao contra la Comisión Nacional de Televisión y otros. El despacho precisa que obra de conformidad a auto previamente ejecutoriado de decreto de pruebas y que igualmente hasta la presente no encuentra vicio de nulidad que afecte la actuación surtida hasta la presente. Igualmente, el despacho pone de presente que conforme al artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, hará uso de los medios audiovisuales que dispone este despacho con el fin de que, con base en los principios de economía y celeridad procesales, se pueda diligenciar de manera más pronta y efectiva la presente audiencia. Y obviamente levantará un acta sucinta de las principales actuaciones. De otra parte, el despacho debe reconocer personería jurídica para actuar en el curso de la presente diligencia a la doctora Mariana Restrepo Brigar, con cédula de ciudadanía 52.662.139 y tarjeta profesional 95799 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa como apoderada para esta diligencia en sustitución del doctor Juan Carlos Gómez Jaramillo. Como apoderada, evidentemente, en sustitución del operador privado RCN Televisión S.A. Se le reconoce la personería en los términos del escrito de mandato, del cual se le entrega a Secretaría. Igualmente informa el despacho que para la presente diligencia ha sido designada como secretaria ad hoc la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre inhabilidad, incompatibilidad o impedimento alguno para el ejercicio de su cargo, manifestación que se entiende hecha con el ejercicio del mismo. La presente audiencia tiene por objeto oír el testimonio de Juan Andrés Carreño, recuérdeme su segundo apellido, doctor. Carreño Cardona, quien fuera citado ante este despacho judicial. Ya fue identificado con sus generales de ley, así como también fueron identificados los señores apoderados asistentes y verificada su personería jurídica para actuar. Previo al inicio del proceso y públicamente y en presencia de todos los señores apoderados aquí asistentes, le fue puesto de presente el objeto de esta audiencia. Y procederá el despacho en este momento a tomarle el juramento de rigor. Doctor Carreño Cardona, por favor, de pie. Grande, doctora, que es que no veo. Doctor Juan Andrés Carreño Cardona, ¿ha sido usted convocado a este despacho judicial para que bajo la gravedad del juramento nos relate los hechos objeto de la presente diligencia? ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que bajo la gravedad del juramento habrá de rendir ante este despacho judicial? Lo juro. Lo juro. Gracias, doctor. Pueden sentarse, por favor, doctores. Muchas gracias. Bien, se le advierte al testigo
de las consecuencias de faltar a la verdad, que son castigadas con pena privativa de la libertad a título de perjuro, aplicable en el momento o tipificable en el momento en que se detecte que las manifestaciones que habrá de rendir no corresponden a la realidad de los hechos que nos va a relatar. Preguntado por el despacho. Doctor Carreño, ¿conoce usted el objeto de la presente diligencia? Sí, sí lo conozco, su señoría. Preguntado por el despacho. Indíquele qué tiene que comentar al respecto. Bueno, a ver, vamos a tratar de organizar las ideas de la siguiente manera. Digamos que primero me parece importante señalar como los antecedentes contractuales y fácticos a la celebración de las prórrogas con los concesionarios RCN y Caracol, y explicar un poco cómo estaba estructurada la Comisión de Televisión y cuáles eran como las responsabilidades que tenía la Junta Directiva y las distintas dependencias de la entidad que de una u otra manera participaron en la aprobación de las prórrogas con los citados concesionarios. Arranquemos señalando que las prórrogas de RCN y Caracol se empezaron a estudiar con suficiente antelación. Calculo, no recuerdo porque fue hace tiempos, doctor Galeano, pero calculo que se conformó un equipo de trabajo por lo menos con 1 año y medio de antelación a la suscripción o al vencimiento, digamos, de los contratos iniciales y de la suscripción de las prórrogas. Me parece importante señalar, digamos, que el periodo que usted lo preguntó, o me lo preguntó antes de la audiencia, el periodo en el cual yo fui designado por los canales regionales del país como comisionado nacional de televisión. Yo entré en mayo del 2006, fui reelegido en mayo del 2008 y terminé finalmente, porque constitucionalmente no podía ser nuevamente reelegido, en mayo del 2010. Más o menos, no me acuerdo pues los días, pero más o menos, es decir, estuve en la junta directiva de la entidad 4 años y unos días más mientras se realizaba el proceso de elección de mi sucesor. Vuelvo entonces como al trámite que se le dio a las prórrogas. Se conformaron una serie de equipos internamente por decisión de la junta directiva. En primer lugar, porque como usted lo señaló, pues existía un contrato vigente y unas fuentes, unas razones por las cuales, unos antecedentes, digamos, por los cuales se debía estudiar la posibilidad de prorrogar el contrato. Entonces, lo primero que se hizo fue estudiar la viabilidad legal. En su momento, pues la subdirección correspondiente, que era la Subdirección de Asuntos Legales de la Comisión, estudió el tema. Existían los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales para poder prorrogar el contrato, y con posterioridad se conformó un equipo interdisciplinario que revisó área por área cuál había sido la evolución y el cumplimiento que le habían dado los dos concesionarios al primer contrato de concesión durante los 10 años establecidos en el contrato inicial. Ese periodo, digamos, de revisión de la ejecución, que fueron unas tareas que se dividieron por áreas, fue un periodo donde, digamos, se hizo un trabajo largo y juicioso por cada una de las áreas respectivas. La Subdirección de Asuntos Legales tenía a su cargo mirar el cumplimiento
digamos, el cumplimiento desde el punto de vista jurídico de los concesionarios, la subdirección administrativa y financiera desde el punto de vista económico, la subdirección técnica desde el punto de vista técnico, del cumplimiento del plan de expansión que estaba incorporado en los contratos respectivos, no recuerdo bien, pero creo que también en su momento hubo un concepto de la oficina de contenidos en relación con el cumplimiento pues, de las obligaciones que sobre ese tema se tenían que haber cumplido, digamos. Digamos que el punto central es que yo diría que la comisión de manera integral y sus distintas dependencias, coordinados por la Secretaría General de la entidad, trabajó con suficiente antelación este tema de las prórrogas, porque pues independientemente, digamos, de la importancia que puede tener cualquier concesión para el Estado, pues es de público conocimiento que las concesiones de RCN y Caracol tienen pues una incidencia muy especial en la sociedad colombiana. Es decir, no se trata de cualquier concesión, sin que yo esté con esto hablando de, pues, digamos, discriminando el resto de las concesiones que entrega el Estado colombiano, pero RCN y Caracol pues cumplen un papel en la sociedad que, digamos, no se puede desconocer. RCN y Caracol son pues dos canales que hoy pues los estudios de audiencia lo muestran así, le ofrecen en con unas audiencias superiores al 80%, pues una opción de entretenimiento y digamos de entretenimiento e información a toda la sociedad colombiana, y eso es un tema, digamos, muy sensible, porque pues el país no se puede quedar sin televisión un solo día. Y pues aquí en el relato que yo les voy a hacer, voy a traer a la cabeza de ustedes muchas situaciones que de pronto se olvidan, pero que pues claramente de una u otra manera inciden en el desarrollo de todas las digamos determinaciones que se tomaron en el momento en que se realizaron las prórrogas. Entonces, todo esto simplemente para decir que este fue un proceso, digamos, juicioso, donde se preparó la entidad en debida forma, pero es un proceso complejo, porque es un proceso donde juegan una cantidad de variables que no necesariamente se pueden determinar en el momento, digamos, en que finalmente se va a suscribir el contrato. Entonces, todas las oficinas empezaron a trabajar, se procedió a hacerla, se expidió el acuerdo al que usted hacía, señor juez, referencia hace un rato, donde se establecían, digamos, las reglas de juego para poder suscribir las prórrogas correspondientes. Y cada una de las áreas de la entidad realiza, digamos, el análisis juicioso de cómo había sido el comportamiento de los concesionarios. Paralelamente, la Junta Directiva toma la decisión, en efecto, de contratar, de facultar a la dirección de la entidad, al presidente de la Junta, que es el representante legal de la Junta Directiva, porque así está estructurado en la Comisión Nacional de Televisión, el proceso de contratación de las bancas de inversión que tenían que realizar la valoración de los contratos. La dirección de la entidad procede a realizar los procesos respectivos, se contratan, se toma la decisión de contratar, digamos, dos bancas de inversión y pues efectivamente, como lo señala el accionante, las bancas de inversión
entregan un informe final donde se señala se fija, digamos, un precio y una metodología. Pero yo, digamos, aquí quiero hacer énfasis en varios temas. El primero es que yo celebro y respeto totalmente el ejercicio de las acciones constitucionales y legales. Me parece que las acciones populares tienen un papel fundamental digamos, en el desarrollo de una sociedad. Pero pues ya en relación con las en su momento me leí completa leí incluso 2 veces la demanda interpuesta por el doctor Pombo, que entre otras cosas pues vi que hizo un trabajo juicioso, pero pues no comparto muchas de las apreciaciones que él señala en su escrito. Y pues básicamente con el relato que voy a entrar a exponer, espero que se entienda pues por qué se tomaron las decisiones que se tomaron y sobre todo cómo pues hay una cantidad de señalamientos y afirmaciones pues que no son exactamente no son, digamos, no se ajustan a lo que pasó y sobre todo al entorno de lo que estaba, digamos, sucediendo. Nosotros recibimos, digamos, el tema central aquí es la fijación del precio. Nosotros recibimos efectivamente los informes de la banca de inversión. Esos informes los entra a valorar la oficina respectiva, que era la oficina de planeación de la Comisión Nacional de Televisión, era la oficina que le correspondía, digamos, hacer la evaluación. Y yo quiero aquí señalar un punto central, y es cuando se contrata un estudio a un asesor, quien tiene la responsabilidad de fijar el precio, no es el asesor, es decir, el asesor fija unas pautas. En este caso las bancas de inversión establecieron, entregaron un informe final y establecieron una cifra que ellos consideraban que de acuerdo a las variables que ellos habían estudiado debía ser el precio, pero pues claramente es la entidad la que tiene que entrar a valorar los estudios correspondientes y determinar si acepta la asesoría o la sugerencia del asesor, o si por el contrario requiere realizar trabajos adicionales. Y eso fue exactamente lo que sucedió en este caso. Y yo quiero trasladarme un poco al momento y al entorno de ese momento. Estábamos, así, cuando nos entrega el informe final la banca de inversión, puedo estar su eminencia equivocado en 1 o 2 meses, pero más o menos me acuerdo que digamos, las reuniones para la entrega de los informes finales se dieron como en septiembre, octubre del 2008. Ellos venían haciendo un trabajo juicioso que había arrancado, la contratación de esos estudios ha arrancado incluso creo que a finales, la parte previa como a finales del año anterior. Habían trabajado todo el primer semestre, pero digamos que octubre, noviembre del 2008, y son, digamos, hechos de público conocimiento, son 2 meses en que cambia todo el entorno económico mundial. Es decir, hay una crisis de la economía absolutamente evidente. Se declara por parte de los Estados Unidos oficialmente que los Estados Unidos están en depresión. Hay una alarma general en el mundo entero, digamos, de una situación casi de crisis económica mundial, que de una u otra manera pues claramente tocaba al país. Cuando nosotros recibimos
los informes, se procede como tienen que proceder las entidades a trasladar esos informes para observaciones a los canales, a los concesionarios, y los concesionarios pues expresan de manera institucional sus observaciones y su, digamos, gran preocupación frente a la valoración y las conclusiones finales de los estudios de las bancas de inversión. Pero, digamos, eso desde el punto de vista institucional, y con una decisión pues que yo nunca compartí de los canales, pero que fue un hecho notorio. Ellos tomaron pues la decisión también de hacer público su posición y su absoluta inconformismo frente a esas valoraciones. Decisión que pues inmediatamente tuvo unos efectos, y es que todos los organismos de control y básicamente los organismos incluso en cabeza de los ni siquiera de los delegados, sino de los propios representantes legales de las respectivas entidades, y me refiero a Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, hicieron pronunciamientos frente a ese primer insumo que nosotros habíamos recibido y que ni siquiera la Junta, digamos, se ha pronunciado oficialmente de si iba a ser, porque pues no habíamos todavía establecido la prórroga, no estábamos en una fase de discusión y de observaciones. Se pronuncian los organismos de control y se pronuncian solicitándole a la Junta Directiva de la Comisión. Ahí yo señor juez, con todo el respeto pediría que si es posible, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, yo debo tener recortes de prensa y podría buscar, digamos, las noticias y los escritos que salieron en varios medios de comunicación sobre el tema, en el cual tanto el señor Contralor General de la República como el señor Procurador, y hay unas comunicaciones en ese sentido, le piden a la Junta Directiva de la Comisión que revise los estudios de la banca de inversión, porque consideran que pueden existir, pues que se puede poner en riesgo una concesión tan importante como las concesiones de los canales privados. Pero no solamente se pronuncia en su momento el señor Procurador y el señor Contralor, con quien incluso hacemos una reunión posteriormente, donde se discuten, digamos, como pues las variables que en ese momento estaba trabajando la Oficina de Planeación y la Junta Directiva, sino que también se pronuncia el señor Presidente de la República, solicitándole respetuosamente a la Junta Directiva que miremos eso, que revisemos, digamos, el contexto y los estudios económicos que habían realizado las bancas de inversión. Y me parece simplemente importante señalar esto, porque todo esto se debía al momento. Es decir, el momento no era cualquier momento, el momento era un momento donde la economía mundial estaba realmente en riesgo, y casi que nos obliga a nosotros a actuar en una situación de crisis. Se hace un grupo interdisciplinario de la Junta Directiva con el Gobierno Nacional, en el que también participa la señora ministra. Ustedes la van a tener aquí la posibilidad de hablar con ella, porque vi que está citada. Y, digamos, se estudia la situación desde el punto de vista integral de qué debíamos hacer. Porque ciertamente teníamos unos estudios, pero esos estudios económicos pues habían sido, digamos, hechos unos meses antes, y las circunstancias, la situación de la economía había cambiado. Ahí había otro punto que me parece que es fundamental también tener en cuenta acá, y era el análisis jurídico, económico de lo que había pasado en el primer periodo regulatorio.
que es un tema muy importante en la determinación, digamos que es un tema que pesó mucho en la determinación final de establecer el modelo que escogimos. Y es que en el primer periodo regulatorio, cuando se estableció un valor determinado con base en los análisis de una banca de inversión que se realizó en ese momento, y ese modelo con el paso del tiempo no se fue cumpliendo, eso dio lugar a que RCN y Caracol interpusieran una serie de demandas utilizando la cláusula compromisoria del contrato, demandas todas que se fueron perdiendo y que le ocasionaron pues a la Comisión Nacional de Televisión la obligación de tener que pagar unas sumas muy importantes por desequilibrio económico. Entonces, ese tema, digamos, era un tema que también pesaba, era como minimizar el riesgo del Estado y de la Comisión, encontrando una estructura que fuera, digamos, más ajustada a la realidad. Y allí, en esas reuniones que se hacen, se toma la decisión de buscar pues a una persona que tuviera la idoneidad, la estructura, el conocimiento, porque pues ahí también tengo que señalar, su señoría, que pues la junta directiva de la comisión pues no está formada por expertos economistas, son todas personas de que, digamos, puede existir un economista, pero pues en este caso esa junta directiva creo que eran 3 periodistas, un abogado y un biólogo. Y además pues no le corresponde tampoco a los comisionados realizar el trabajo puramente técnico. Entonces tomamos la decisión conjuntamente con la señora ministra, que es parte de la junta directiva de la comisión, y eso es un tema importante, de estudiar es decir, cuál podría ser la solución, porque ahí sí ya teníamos el tema del tiempo. Sí, ya estábamos cerca al vencimiento, nos quedaban unos meses, pero claramente, digamos, no teníamos la posibilidad de volver a contratar otra banca de inversión, pero además entendíamos que no lo requeríamos, porque la realidad es que las bancas en sus fundamentos habían hecho un trabajo que nos consideramos respetable y bien hecho, pero que no había tenido en cuenta, y ellos mismos lo reconocieron en ese momento, pues unas circunstancias que no podían tener en cuenta, porque, digamos, se generaron casi que paralelamente con el momento en que ellos entregan el informe. Es decir, hoy, precisamente hoy, en este momento que estamos viviendo en agosto de 2013, pues la economía empieza a presentar unos signos, pero uno no sabe bien qué va a pasar en un mes. Hace un mes usted veía al ministro de Hacienda, y hablo de hoy, porque es más fácil hablar de hoy que de lo que pasaba hace 5 años, pero hace un mes el ministro de Hacienda estaba muy optimista, y hoy los gremios y los indicadores económicos, un mes después, le están diciendo al ministro de Hacienda, mire, hay unos signos que muestran un deterioro, y dentro de un mes podemos tener perfectamente una crisis económica. Es decir, son cosas que se dan realmente de un momento para otro como consecuencia pues de cómo funciona el mercado económico y cómo funciona la economía mundial. Entonces, digamos que ese es un punto central, es un punto absolutamente real, y es un punto que fue el que generó, digamos, la decisión de buscar a quien el gobierno y la comisión consideró en su momento podía hacer este trabajo de analizar los estudios de las bancas de inversión, analizar la crisis que se estaba viviendo, la crisis económica que se estaba viviendo a nivel mundial, la dificilísima situación económica que estaba viviendo los Estados Unidos, que pudiera tener en cuenta los pronunciamientos que cuando uno es
funcionario público de la rama ejecutiva, yo lo digo, son casi que de obligatorio cumplimiento de los pronunciamientos realizados por los organismos de control, muy respetuosos, entre otras cosas, también tengo que decirlo, pero al fin y al cabo advertencias, y que tuviéramos en cuenta todas esas circunstancias para que desde el punto de vista técnico pudiéramos encontrar una valoración final que tuviera en cuenta todos estos elementos. Y se tomó la decisión de contratar al doctor Alberto Carrasquilla porque el doctor Alberto Carrasquilla, pues sin obviamente poder hacer juicios de valor sobre el resto de los economistas del país, pero yo diría que el doctor Alberto Carrasquilla claramente es uno de los economistas más importantes de este país, con más reconocimientos, que venía de ser, digamos, ministro de Hacienda, una persona además sin ninguna tacha en su hoja de vida, una persona absolutamente honorable y que nos daba, digamos, la tranquilidad de que iba a ser un estudio serio y que iba a encontrar soluciones a unos problemas estructurales que se nos estaban presentando en este momento y que nos obligaba a revisar los estudios. Y yo repito, y en eso quiero hacer énfasis, que al final pues los estudios, ese tema es fundamental, y por ejemplo es uno de los temas en los cuales muy respetuosamente disiento del doctor Pombo, pues es que el estudio en sí no determina el precio, el estudio es un insumo para determinar, pero es la entidad la que tiene que hacer el análisis, porque entonces eso significaría que cada vez que una entidad pública contrata a un economista, una banca de inversión para que establezca un precio, entonces pone el precio la banca de inversión y sustituye a la entidad, y eso pues no es así. Entonces nosotros tenemos un insumo, teníamos unas variables macroeconómicas, una situación que claramente, digamos, cambiaba todo el entorno de lo que estaba contenido en los estudios, y por eso tenemos que tomar con premura, pero con diligencia, la decisión de buscarle una solución. Y se contrata el doctor Alberto Carrasquilla. Y yo sinceramente quiero decir, el doctor Alberto Carrasquilla, y acá ustedes también tendrán la posibilidad de escucharlo, hace un trabajo supremamente serio. Y lo primero que hace el doctor Alberto Carrasquilla es fundamentarse en las variables y el trabajo técnico que hicieron las bancas de inversión. Y el trabajo del doctor Alberto Carrasquilla se hace, digamos, en su fase inicial con realizando grupos de acople y de estudio con representantes de las bancas de inversión. Y las bancas de inversión, digamos, se sientan con la oficina de planeación, que es el brazo, digamos, técnico-financiera de la junta directiva, porque, repito, ahí no es la junta directiva, y con el asesor externo de la comisión, el doctor Alberto Carrasquilla, hacer toda la valoración de la situación que estaba viviendo la economía mundial y de cómo eso podía afectar los precios de la concesión, porque iban a tener necesariamente una incidencia en el comportamiento de la pauta publicitaria, de la inversión de publicidad en el país. Se hace un trabajo, el doctor Alberto Carrasquilla, conjuntamente con la presidencia, la dirección de la entidad, con sus asesores, el doctor Carrasquilla y los asesores de planeación. Tengo entendido que aquí también está citado el doctor Raúl Buitrago, que podrá pues también señalar cómo fue ese proceso. Se hace un proceso muy juicioso y muy serio de retroalimentación, digamos, frente a los canales, de escuchar cuáles son sus observaciones. Ellos nombran técnicamente unos interlocutores, ellos tienen una cantidad de observaciones a los modelos y obviamente una cantidad de observaciones frente al entorno de la economía y frente a lo que estaba pasando en ese momento, que fueron, pues, fueron, digamos,
parte de las observaciones que fueron tenidas en cuenta por los organismos de control que le hacen respetuosamente esa serie de manifestaciones de advertencias a la Junta, a la dirección, a la Junta de la Comisión, el propio Presidente de la República. Es decir, lo que hace al final los organismos de control es recoger las preocupaciones que había frente a una situación que era un hecho notorio y era el momento que vivía la economía mundial y la incidencia que eso iba a tener. El doctor Carrasquilla hace, digamos, una primera tarea, y yo personalmente lo puedo decir porque estuve muy presente en el trabajo que él hizo. Es decir, yo creo que hablé con él todos los días mientras él estuvo, o cada 2 días mientras él estuvo contratado para, digamos, entender cómo íbamos, y él arranca a hacer un trabajo muy juicioso, primero de análisis, de revisar todas las variables que se han tenido en cuenta, de ver cuáles eran las variables que no se habían tenido en cuenta, de encontrar, digamos, de estudiar todo para encontrar las fórmulas que finalmente él propuso, y que eso sí acogió la Junta Directiva de la Comisión. Y después, digamos, de hacer el análisis respectivo, de oír las observaciones que en su momento hicieron los concesionarios, de hacer los análisis respectivos con las oficinas técnicas de la Comisión, de reunirnos con los funcionarios que en su momento había delegado para tal efecto el señor Procurador, pues él toma la decisión de presentar un informe final, y un informe final donde se establece un modelo que yo personalmente creo que es, ojalá todas las concesiones en este país establecieran un modelo de las características del que estableció el doctor Carrasquilla, porque yo sí, digamos, él es el experto, él es el técnico, pero yo realmente hoy en día considero que esa es una manera idónea de valorar una concesión, porque lo que hace el doctor Carrasquilla básicamente es establecer un modelo en virtud del cual no quedamos sujetos, o no queda el Estado sujeto, como había pasado en el primer periodo regulatorio, a demandas por desequilibrio económico donde se pierden sumas millonarias, sino que es un modelo que establece dentro de los parámetros legales el estudio de cómo se comporta la inversión publicitaria, ¿sí?, en la realidad, para que el precio se vaya determinando de acuerdo con la, digamos, evolución real del mercado de la publicidad, y usted no queda libre albedrío de interpretaciones, ni va a tener la posibilidad que había ocurrido y le ha ocurrido al Estado en el primer periodo regulatorio de demandas por desequilibrio, sino que el precio, pues digamos que en la medida en que la inversión publicitaria se comporte mejor, pues el precio sube. Si, como parecía ocurrir la inversión en ese momento, la inversión publicitaria como consecuencia de la crisis mundial se comportaba menos bien, pues el concesionario tenía que pagar menos. Es decir, era una fórmula justa y que le evitaba contingencias a la Comisión Nacional de Televisión en un futuro. Y bueno, nosotros, digamos, hacemos el análisis. Él entrega unos informes que me imagino están en el expediente, y la Junta pues hace la valoración, escucha observaciones de los canales ya frente al informe final, porque también se da traslado, y yo también quiero decirles esto: los canales pues nunca tampoco estuvieron absolutamente satisfechos con digamos, con el informe del doctor Carrasquilla, pero fue la decisión de la Comisión Nacional de Televisión, de su Junta Directiva mayoritariamente, seguir el análisis técnico y los informes, porque consideramos que había sido un trabajo bien hecho, pero sobre todo que nos permitía
y ese es un tema importante. Nos permitía encontrar un escenario donde el Estado no tuviera riesgos. Yo por eso ahí contesto el tema de los riesgos, donde el Estado estuviera, digamos, de acuerdo a un modelo que se comportaba casi que matemáticamente, tuviera la posibilidad de cobrar lo que debía cobrar de acuerdo al comportamiento de la inversión publicitaria. Y el otro punto aquí es que una prórroga es un acuerdo de voluntades entre concesionario y entidad pública. Es decir, digamos, existe la posibilidad de hacer prórrogas dictando actos administrativos unilaterales, porque se requiere de todos modos la firma del contratante. Y me devuelvo a como arranqué. Todos los informes que presentaron las distintas dependencias de la entidad demostraron que el primer periodo regulatorio se había cumplido, digamos, bien, de manera... se le había dado, digamos, cumplimiento, no voy a calificar el cumplimiento, pero se había dado el cumplimiento a todos los aspectos y a las distintas obligaciones establecidas en el contrato, obligaciones técnicas, obligaciones de programación, obligaciones económicas, obligaciones pues, económicas y financieras y todas las obligaciones de tipo legal. Es decir que, en estricto sentido, la prórroga procedía. Existía jurídicamente las normas que le dan viabilidad a esa prórroga y desde el punto de vista fáctico los concesionarios habían cumplido. Entre otras cosas, me devuelvo otra vez, hago un paréntesis para mirar lo que pasa hoy. Hoy el gobierno nacional tiene una situación muy parecida frente al Canal 1. Frente al Canal 1. Se vencen las prórrogas en diciembre de este año y hay un debate abierto en muchos medios de comunicación que consideran que en el caso del Canal 1, donde digamos hay 4 concesionarios, hay unos concesionarios que no han cumplido una serie de obligaciones en materia de programación. Y entonces el gobierno va a tener ahora que entrar a evaluar eso. Es decir, han cumplido financieramente, han cumplido técnicamente, etcétera, etcétera, pero en el caso de RCN Caracol, pues eso no sucedía. Es decir, todas las condiciones estaban dadas desde el punto de vista jurídico, fáctico y de las obligaciones particulares que estaban establecidas en el contrato para poder prorrogar. Entonces, realmente el único tema donde teníamos desacuerdo, porque casi que esto fue, las mesas de trabajo íbamos evacuando temas. Entonces, en el tema técnico estaba evacuado, el tema jurídico estaba evacuado, el tema de programación estaba evacuado, pues hubo obviamente ahí discusiones sobre distintos aspectos del contrato que implicaron incluso cláusulas nuevas. Faltaba el tema económico, pero el tema económico era una variable que necesariamente nosotros la teníamos que aprobar con base en unos estudios. Y se dio todo esto que yo le estoy señalando, su señoría. Efectivamente el doctor Carrasquilla presenta un informe final y la Junta Directiva acoge el informe presentado por el doctor Carrasquilla de manera integral. Y ese informe, que contiene un modelo y contiene la determinación del precio con un precio base, digamos un precio promedio, que es el precio del contrato, un precio tope, que es el precio que digamos el precio, el mayor precio que puede llegar a pagar el concesionario si la economía tiene un determinado comportamiento, y un precio base, que es el precio mínimo que tiene que pagar si, como parecía en ese momento iba a suceder, la economía mundial iba a hacer metástasis, el Estado tuviera un mínimo, la seguridad de que se iba a pagar por un mínimo de conformidad con todo el análisis económico. Pues él presenta ese informe y ese informe es acogido por la Junta Directiva de la entidad. Digamos, eso fue lo que sucedió. Fue un proceso
absolutamente transparente, un proceso serio, un proceso complejo. No, eso no es, cualquier valoración de cualquier concesión es difícil, pero esta pues es aún más, además por lo que yo decía al principio, porque es que estas, por la naturaleza del servicio que prestan RCN y Caracol, no son cualquier concesión, es decir, no voy a exagerar, pero si nosotros no cumplimos nuestra tarea dentro del tiempo y de la manera que lo cumplimos, y el país se queda sin televisión un día, estoy absolutamente seguro que es un tema con el cual se puede caer un gobierno. Es decir, no es un tema cualquiera, es un tema muy sensible y muy complejo. Y yo tengo, digamos, la tranquilidad profesional de que las cosas se hicieron de manera analítica, de manera juiciosa, que digamos, abordamos un proceso de estudio de la prórroga y de retroalimentación con los concesionarios con el tiempo suficiente, que se escucharon y que se tomaron muchas determinaciones que incluso en su momento fueron muy complicadas para los canales, porque hubo momentos en que prácticamente nosotros tuvimos la posición de, frente a determinadas cláusulas, de estas cláusulas son innegociables y si no, no hay prórroga. Y pues ahí se dio una situación a la que hace referencia en su acción el doctor Pombo y que también muchos analistas la han señalado, y que yo personalmente no comparto, pero bueno, pues fueron decisiones ya de los concesionarios, incluso muchas de esas diferencias, digamos, discutirlas con debates públicos en los canales o en otros medios. Pero ese es otro tema, digamos que ese punto, también tengo que decir con franqueza que, pues porque uno tiene que ser caballero, ese tipo de debates son difíciles, pero bueno, siempre nos invitaron y los asumimos, y me acuerdo que hay un par de debates de programas especiales que se hicieron tal vez en Caracol Televisión, donde invitaron a la ministra, invitaron al presidente de la comisión, y donde se discutieron los distintos aspectos relacionados. ¿Y por qué esto? Pues porque precisamente se trataba de la concesión de los canales de televisión, no de una carretera, ni de un hospital, ni de un operador privado que iba a manejar una empresa industrial y comercial del Estado, sino de las concesiones de quienes informan y ofrecen una opción de entretenimiento a este país. Entonces, eso, digamos, fue lo que sucedió en torno a la manera como se valoró. Ya desde el punto de vista técnico, su señoría, de cuáles fueron las variables que tiene el doctor Carrasquilla, pues sinceramente ese es un tema del doctor Carrasquilla, el resorte de él, para eso se contrata. Cuando uno asume las funciones de asesor y de contratista del Estado, pues claramente hay se asume una responsabilidad. Yo, como miembro de la Junta, lo que sí tengo es la tranquilidad de que voy a hacer un trabajo serio, juicioso, que el doctor Carrasquilla se entregó pues de vida y alma a buscarle una solución a esto durante 5 meses de su vida. Esto eran jornadas de trabajo, pues ustedes no me lo están preguntando, pero yo sí lo quiero señalar, su señoría, casi de 24 horas, es decir, salíamos de la comisión a las 3, 4, 5 de la mañana, nos dieron muchas veces, revisando absolutamente todos los temas, y bueno, yo tengo la tranquilidad de que al país se le cumplió, porque pues finalmente se estableció, se prorrogaron los contratos, y se estableció un precio que yo sí difiero, de que no sea un precio justo. Yo creo que es el precio que digamos, el precio que tenían que pagar los concesionarios. Y ese tema también me parece importante señalarlo, es decir, uno también tiene que mirar el entorno internacional, que es un tema sobre el cual los concesionarios se han pronunciado muchas veces.
tal vez las licencias de televisión más costosas no sé si del mundo, pero pueden ser, pero de América claramente que existen, son las licencias de televisión privada en Colombia. En Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente no se cobra nada por la concesión de un canal privado. ¿Y esto por qué se da? Ese es un tema que me parece muy importante. Porque Colombia y la Comisión, en su, digamos, en su sabiduría y en las decisiones que tomó cuando se tiene que regir un servicio público como el servicio público de televisión, tomó la decisión de financiar la televisión pública con los recursos provenientes de las concesiones de los canales privados. Pero mañana un gobierno, su señoría, puede tomar una decisión contraria. Ya nos pasó con larga distancia. Sí, ahí hay un ejemplo claro. En larga distancia, el Estado colombiano, en la primera concesión, le cobró a cada concesionario $95 millones. Y con esos recursos iba a hacer planes de telefonía rural, y bueno, básicamente internet, etcétera, etcétera. Y 6 años o 8 años después, ni siquiera se ha cumplido el contrato. El Estado colombiano se dio cuenta que los concesionarios tenían razón en que no era económicamente justo y que pues, estábamos a puertas de una sentencia millonaria y tuvo que renegociar. Y hoy la larga distancia, su señoría se presta, lo presta cualquier empresa de telecomunicaciones pagando un salario mínimo en el Ministerio de Comunicaciones. No estoy exagerando, un salario mínimo. Entonces, eso es por decir que cuando se habla y se califica la suma de 187 mil millones, la suma de 187 mil que fue, digamos, el precio base como irrisorio, o la suma de 264 mil millones que es el precio techo como irrisorio, pues eso es absolutamente relativo. Es una suma que es la justa de conformidad con los insumos técnicos que se analizaron en su momento y que tuvo en cuenta el doctor Carrasquilla, y que pues yo estoy seguro que él en su momento explicará. Ese es el resultado de un modelo. Eso no es una suma caprichosa que salió de la manga del doctor Carrasquilla, no. Pero lo que sí es caprichoso, entre comillas, son las decisiones políticas de un Estado, de un gobierno en un momento dado, cuando toma una decisión para, digamos, desde el punto de vista estructural, de cómo quiere entregar concesiones. Entonces, hay muchos países del mundo donde la televisión privada lo único que tiene que pagar es un fee de acuerdo al comportamiento de la pauta, que entre otras cosas en estas concesiones también se paga. Sí, RCN y Caracol, eso es importante señalarlo, además del precio de entrada, tienen que pagar un 1.5, no me acuerdo ahorita la cifra, ¿es 1.5, doctor Celis? 1.5 de la pauta publicitaria bruta que se genera en el país. Es decir, la estructura financiera del contrato de concesión tiene varios componentes. Uno es el derecho de entrada, que era el que se estaba discutiendo en este caso, y otros que además usted lo decía de una manera muy correcta, su señoría, estaba establecido en el contrato inicial. Como la determinación del Estado colombiano a través de la Comisión fue seguir buscando fuentes de financiación de la televisión pública con cargo a los operadores privados, en una parte los operadores privados de televisión abierta y en otra parte los operadores privados de televisión cerrada, y eso no le ha gustado a los concesionarios, porque siempre nos traen el ejemplo mundial, pero fue una pelea muy dura que además en lo personal yo me di muchas veces. Bueno, pues entonces hagan televisión en Chile o en Venezuela o en Ecuador o donde no les cobren. Pero aquí la decisión del gobierno colombiano es tener unas fuentes de financiación de la televisión pública, porque esos recursos son los que nos sirven para financiar Señal Colombia Institucional, para financiar incluso
el Canal 1 desde el punto de vista técnico, es darle otra oferta de entretenimiento a los ciudadanos, y los canales regionales del país. Entonces, digamos que ese es un tema que me parece muy importante señalar, y también el antecedente, pues de que realmente las valoraciones de las concesiones y la utilización de las fuentes depende de las decisiones políticas. Y yo señalo este tema de la larga distancia porque en materia de telecomunicaciones, la tendencia mundial hoy es que todas las concesiones cuestan prácticamente cero y se paga de acuerdo al comportamiento, a los ingresos que genere ese negocio, una regalía del Estado. Esa es la tendencia mundial. Y hoy funciona así en larga distancia, funciona así en telefonía fija, funciona así en Internet, funciona así en valor agregado. Eso es una realidad. ¿Sí? Que ha sido una pelea muy fuerte con los concesionarios, que ellos dicen, ¿y por qué televisión no puede seguir la tendencia de todos los demás subservicios del sector? Y nosotros hemos contestado siempre, y también este ministro ha seguido la misma línea, porque el Estado colombiano considera que la televisión pública es importante y necesita unas fuentes de financiación. Entonces, digamos que esa ha sido la razón, pero perfectamente, mañana se podría tomar una decisión contraria. Y también traigo a colación otro ejemplo, que es el de España. En España sucedía algo parecido y la televisión pública se financiaba también con recursos del mercado publicitario. Y el gobierno anterior tomó la decisión un día de decir, y entre otras cosas tiene mucho que ver con lo que pasó acá. El gobierno anterior, frente a una situación que estaba viviendo la televisión privada en España, ¿cuál era la situación? Ellos tenían 2 canales incumbentes, igual que en Colombia, y tomaron la decisión de entregar 2 nuevas licencias, entre otras cosas, de manera directa, sin licitación, con normas muy parecidas a las nuestras, pero tomaron, digamos, la decisión política de decir, debe haber más competencia, debe haber más pluralismo, era una decisión política. Se entregaron 2 licencias adicionales. Estaba Telecinco y Antena 3 y Televisión Española, y se dieron 2 nuevas licencias, que eran la 4ª y la 6ª. 4 años después, entra en crisis absoluta todo el sistema de televisión, porque el mercado publicitario español no daba para tener 4 licencias. Ahí se habían equivocado los técnicos, los Albertos Carrasquillas de España, por decirlo de alguna manera, se equivocaron, porque el mercado publicitario no daba. Entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno tuvo que tomar medidas, y la primera que tuvo que tomar fue decir, yo no sigo financiando a la televisión pública contra el mercado publicitario, sino que dejo que el mercado publicitario pueda irrigar solamente a los concesionarios privados para que los canales no se quiebren, ¿sí? Y nosotros buscamos fuentes de financiación alternas para la televisión pública. Crearon una tasa a la telefonía celular, y hoy Radio Televisión Española, que es una de las televisiones públicas más importantes del mundo, no tiene financiación proveniente del mercado publicitario. Son decisiones políticas. Y entre otras cosas, a pesar de haber tomado esa medida, efectivamente 2 años después se quebró uno de las 2 licencias y se fusionó con el otro, y hoy solamente hay 3 canales privados. Es decir, lo quiero decir porque me parece importante mostrar con ejemplos de afuera que esta decisión no era una, digamos, decisión menor desde el punto de vista del análisis económico, y que yo personalmente sí estoy absolutamente convencido que se actuó diligentemente, con cordura, y sobre todo trayendo a la mesa y a que asesorara al Estado colombiano a varios de los mejores profesionales que existen en este país en sus determinadas áreas. Obviamente uno no puede decir el mejor, porque pues eso es una mentira. Aquí hay mucha gente buena, mucha gente muy buena, muy talentosa, y que seguramente, digamos, nos hubiera podido prestar un servicio, pero yo sí tengo la certeza y la tranquilidad de que aquí se trajo en cada uno de los campos gente muy competente, con mucha experiencia, y que, digamos, no estuvimos ahí improvisando con gente que no tuviera el conocimiento y la estructura.
básicamente es eso. Ahora, también me parece importante señalar, la Junta Directiva desde el comienzo de este proceso, 2 años antes o 3 años antes, desde el punto de vista jurídico, analizó muy detenidamente varias hojas de vida y tomó la decisión de traer como asesor de manera permanente al doctor Carlos Gustavo Arrieta. ¿Y por qué el doctor Carlos Gustavo Arrieta? Porque el doctor Carlos Gustavo Arrieta, primero, tiene una experiencia muy importante en el sector público, es una persona digamos, que nos da toda la honorabilidad, la seguridad de un comportamiento objetivo, serio, y además, pues, claramente es una de las personas que más sabe de concesiones en el país y de derecho público. Y yo también también lo digo hoy, después de haber pasado todos esos meses difíciles de análisis y de estudio, siempre uno se sintió bien respaldado con un asesor serio, estudioso, juicioso, que además tenía un gran equipo, porque no solamente ni el doctor Carrasquilla estaba solo, ni el doctor Arrieta estaban solos, tenían todo un equipo interdisciplinario detrás que también, digamos, a uno como funcionario le daba, digamos, la tranquilidad de que se estaban haciendo los análisis de manera juiciosa y seria. Entonces, eso puedo señalar frente a la determinación de los precios. Ahora, un efecto que ha tenido la determinación, la escogencia del modelo Carrasquilla en la ejecución del segundo periodo regulatorio, su señoría, es que hasta hoy, digamos, el Estado no ha perdido ninguna demanda por desequilibrio económico con los canales, lo que no sucedió en el primer periodo regulatorio. Por el contrario, acaba de ganarse el primer laudo donde obligaron a RCN y Caracol a devolver unos recursos y por tanto efectivamente, digamos, el modelo Carrasquilla pues está de una u otra manera digamos teniendo más importancia, por decirlo, porque la condena que establece el último laudo arbitral, la RCN de Caracol, es devolver una plata de conformidad con el modelo establecido en el contrato. Entonces, yo creo que el tiempo también es un buen factor para ver si un modelo ha funcionado o no, y me parece que el tiempo y los hechos recientes en relación con la ejecución del contrato, pues nos están mostrando que efectivamente nosotros teníamos razón, porque, digamos, la demanda tiene que ver básicamente con la discusión que hay en torno a si en el componente de inversión publicitario se había tenido en cuenta todo lo que se debía haber tenido en cuenta o no, y ahí habían 2 interpretaciones, y como consecuencia de eso, la Junta Directiva, esa sí, ya no estaba yo ahí, en su momento fue la Junta Directiva que me siguió, tomó la decisión de devolver unos recursos a RCN Caracol, y ahora hay un laudo arbitral que los obligó a devolver, digamos, esa suma de dinero. Entonces, me parece que ese tema también hay que tenerlo en cuenta, porque es un hecho cierto que en el primer periodo regulatorio el Estado colombiano tuvo 2 laudos en contra por desequilibrio económico, porque el modelo que en ese momento se escogió para establecer el precio no se ajustó a la realidad económica del mercado. Bueno, eso en la determinación del precio. No sé, su señoría, yo creo que más o menos con este relato y con los puntos, yo creo que más o menos he abordado todos los puntos importantes para el despacho, para que pues tenga mayor ilustración sobre los temas objeto de esta acción contractual, y no sé si puntualmente hay algunos aspectos donde su señoría quiere que yo entre a ampliar. Muchas gracias. Bien, la opinión del tercero experto a cargo de Alberto Carrasquilla, ¿en algún momento le manifestó a la comisión o a usted como comisionado que era
necesario modificar la conformación básica del modelo de valoración aprobado por la Junta, o si con ese modelo de valoración básica aprobado por la Junta se podía seguir trabajando, con el fin de establecer el precio de las licencias para cada uno de los operadores en prórroga y el nuevo canal incumbente. Ok. A ver, estos son temas puramente técnicos, pero lo que, digamos, yo sé y que tuve la posibilidad de ser, digamos, de observar, es que el doctor Carrasquilla trabajó sobre el modelo que han construido las bancas de inversión. Sí, el modelo en sí era el mismo. Él lo que tenía era que mirar el entorno económico y revisar cada una de las variables que se habían tenido en cuenta, porque había unas variables que, digamos, estaban sobredimensionadas y que podían generar más adelante demandas por restablecimiento, como ya se habían generado en el primer periodo regulatorio. Pero él trabaja básicamente, él no entra porque, digamos, había un respeto por el trabajo de las bancas número 1 y número 2, porque para eso lo contratamos. Él tiene en cuenta los modelos y entra a revisar cada una de las variables que afectan un modelo. Ese, digamos, es su trabajo. Y encontrar una fórmula que pudiera ser, digamos, justa de cara a la negociación y que pudiera ser un modelo justo y equilibrado de cara a la ejecución del contrato. Básicamente era eso, era encontrar una fórmula de cómo encontramos una fórmula que si la economía va muy bien, el concesionario tenga que pagar mucho más, y si la economía, como todo parece indicar por la crisis económica, pues, se comporta menos bien, el concesionario no se quiebre, porque también, digamos, una de las obligaciones que tiene el Estado es preservar el servicio público, y ese es un tema importante, ¿sí? Y pues lo que les conté del caso español claramente es un ejemplo de cómo el Estado tiene que entrar a tomar decisiones macro para, digamos, que prevalezca lo más importante, que es la prestación del servicio público, porque sobre todo este es un servicio público muy sensible al ciudadano, más en un país pues donde la mayoría de su población no tiene muchas opciones de entretenimiento, y que realmente, y eso es real, la televisión se convierte en su mayor aliado, y pues la televisión comercial va aún más. Eso lo muestran, repito, como lo dije al principio, los índices de sintonía. Entonces, pero yo, su señoría, pues creo que ese es un tema que en su momento el doctor Carrasquilla explicará ya desde el punto de vista técnico, de una manera más específica, porque pues ellos son los expertos en manejar, digamos, los modelos y pues incorporar las variables y tener en cuenta las variables que eventualmente no se habían tenido en cuenta. Sí, no, realmente la pregunta no, afortunadamente no apunta al análisis de ninguna de las variables, sino simplemente la consideración del marco, si efectivamente o no el doctor Carrasquilla objetó ese marco de valoración, el modelo de valoración general. Pero es clara la respuesta. Su señoría, ¿puedo con el respeto hacer una observación adicional sobre ese punto? Me parece importante señalar que fueron muchas las reuniones que se hicieron donde se integraron los equipos de las bancas de inversión, el doctor Carrasquilla, la oficina de planeación. Vamos, que no es que nosotros nos hubiéramos enloquecido y hubiéramos traído un tercero que no tuvo en cuenta el proceso anterior, y si nosotros no hubiéramos tenido esos insumos, pues tampoco teníamos tanto tiempo, porque estamos hablando de que nos quedaban 3 meses y medio o 4 meses para poder tomar las decisiones finales. La realidad es que, digamos, se estableció un grupo interdisciplinario y allí todo el mundo participó. Y ahora también es cierto, digamos, que al final
pues la responsabilidad final era del doctor Carrasquilla. Y por tanto, el doctor Carrasquilla escucha, se hace un trabajo de retroalimentación tanto con los banqueros de inversión como con los concesionarios, y él entrega un informe final, que es un informe, digamos, que obedece a su propio análisis y raciocinio final con base en todos los insumos que tuvo en cuenta. Perfecto. Para la época del trámite de la prórroga, ya había aparecido la ley 1150 de 2007. Esa ley 1150 de 2007 habla en su artículo cuarto que los pliegos, leo textualmente, los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Obviamente habla de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Igualmente el acuerdo 3, de una u otra manera, el acuerdo 3, excúseme, ya le preciso, el acuerdo 3 de 2008 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, pues dice que en su artículo 3, que una vez la Junta de la Comisión decida que es procedente continuar los trámites de la prórroga, la Comisión y el respectivo concesionario adelantarán conversaciones para convenir los ajustes de tipo jurídico, económico y técnico que a su juicio sea necesario o conveniente introducir al contrato de concesión. Para tales efectos se aplicarán una serie de normas y entre ellas señala la Ley 1150 de 2007. Obviamente, la pregunta va encaminada a que puede decirse que es riesgo exclusivo del concesionario las condiciones de la economía y que ustedes tuvieron en cuenta esa consideración, porque es que, a ver, uno son el hecho de colocar o no colocar pauta y otra cosa es el hecho de promover o no promover pauta. Dependerá de mí si promuevo o no la colocación de pauta. Entonces el demandante ha dicho el riesgo comercial de la colocación de pauta la asumió el Estado. Entonces la pregunta va encaminada a lo siguiente: en la distribución de riesgos y como quedó el contrato, la prórroga al contrato de concesión, ¿ustedes consideraron en algún momento que por el hecho de la revisión de las condiciones de la economía, el Estado colombiano a través de la Comisión estaba asumiendo el riesgo publicitario o estaba previniendo una situación macroeconómica de riesgo? Y si ese riesgo macroeconómico es o no imputable al contratista. ¿Es clara la pregunta, doctor? A ver, hay dos puntos. El primero es el análisis del primer periodo regulatorio. Uno no puede desconocer que la realidad de la doctrina y especialmente de la jurisprudencia en este país ha tenido una evolución clara, y es que, digamos, son repetidas las condenas contra el Estado en distintos sectores cuando existen desequilibrios económicos que afecten al concesionario. Y una de las razones que ha generado varias sentencias, tanto en los tribunales de arbitramiento del país como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, son los cambios de condiciones macroeconómicas. Entonces, digamos, ese era un antecedente para nosotros claro. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo Carrasquilla tenía un componente muy interesante, y es que establecía un tope mínimo. Un tope mínimo que en unas circunstancias económicas difíciles, donde la economía mundial, que era lo que parecía que iba a pasar ahí, porque acuérdense que en noviembre del 2010
se comparaba la recesión mundial con la recesión de los años 30. Íbamos a quedar con un piso de, es que no me acuerdo, el piso era de 187.000, el piso, ¿no? 187.000, 184. Pues digamos que ese... Ya le preciso exactamente la cifra porque pues yo creo que eso no es ningún secreto. Lo que quedó en el contrato dice por 1.853.062. No, 187. Millones, que corresponde a 254.357 pesos de precio final. Y el mínimo era, si la pauta era de 1.767 billones, la pauta, el techo, el tope mínimo es de 110.000 millones. Bueno, es que no tengo acá el cuadro, pero si ustedes me permiten un contrato, yo pero el punto, independientemente de la cifra, su señoría, es que en la determinación del modelo Carrasquilla nosotros estamos trasladando un riesgo clarísimo al concesionario, y es: señor concesionario, no importa qué pase con la economía mundial, esto puede ser otra vez el año 29, la catástrofe, ustedes tienen que pagar un mínimo de tanto. Así la pauta, la inversión publicitaria se comporte peor, así ustedes no vendan un peso, así estemos en una situación como la de España, ustedes tienen, ese es el riesgo del concesionario. Es decir, se tenía en cuenta, se le estaba trasladando el riesgo hasta un límite, pero entendiendo que digamos que ese es el costo que al final sí o sí le tocaba pagar al concesionario. Entonces, nosotros sí tuvimos en cuenta, digamos, el riesgo. Lo que pasa es que eso fueron discusiones muy largas también con el doctor Arrieta, se tuvo también en cuenta con los antecedentes jurisprudenciales y específicamente de este sector y específicamente del primer periodo regulatorio, donde efectivamente por el no cumplimiento de las metas macroeconómicas se había condenado al Estado colombiano. Entonces, digamos que pues, todas esas variables de una u otra manera se tienen en cuenta en el modelo Carrasquilla. Perdóneme su señoría por señalarlo así, pero pues de alguna manera así lo señalábamos nosotros, el modelo Carrasquilla, y por eso la Junta, pues después del todo el trabajo de retroalimentación, porque a Carrasquilla también en su momento se le hicieron observaciones, él presentó unos informes preliminares, pero se acoge el informe final y se determina el precio en el contrato. Sí, 110.000 millones, exactamente, 55, exacto, sí, 5. Exacto, 55 millones de dólares. Que también me parece una cosa importante señalar, y es que es una cifra importante. Es decir, en una economía en crisis, 55 millones de dólares no, tampoco es cualquier cifra, y que era una cifra que tenía, digamos, una consecuencia a la estructuración del modelo que en su momento trabajó el doctor Alberto Carrasquillo. Bien, ya el despacho tiene otra inquietud, permítanme, reviso el expediente. Pronto hay un tema, su señoría, que usted tocó al principio, era el del abuso de la posición dominante y el de la violación de la libre competencia. Bueno, a ver, sobre eso quisiera señalar dos cosas. Aquí hay que diferenciar claramente dos procesos. Uno, el de prórroga, y otro, el de asignación de nuevos operadores al mercado. La prórroga, claro, el Estado siempre tendrá la posibilidad de
conceder o no conceder una prórroga, pero yo creo que hoy el tema, como está arreglado, no es tan subjetivo. Sí, si un concesionario cumple, tiene el derecho a su prórroga. El tema es que no debe ser gratuita, ni automática. Pero, pues en este caso, ni fue gratuita ni fue automática, porque se hizo un proceso muy serio de evaluación del cumplimiento de los distintos aspectos y de las distintas obligaciones. Entonces, el tema que tiene que ver con la competencia, con la libre competencia y con el tema de la posición dominante, tiene que ver es contra el otro tema, que fue el siguiente macro tema que le tocó asumir a la Junta Directiva, que era el del tercer canal. La primera decisión que se desprendía también, digamos, de este modelo era si al mercado colombiano le cabía un operador o dos operadores. Muchos queríamos, entre esos yo, que fueran dos operadores. Pero todas las cifras nos mostraban, por la recesión económica, por la situación de la televisión en Latinoamérica, por lo que estaba pasando en España, porque no, y las cifras no mienten, cuando se corría el modelo con 4 operadores, terminaban reventados todos. Entonces, digamos, ahí había una decisión en relación con el libre mercado y la competencia. Al mercado le cabían 1 o 2 operadores. La Junta toma la decisión, con base en los estudios económicos, de determinar al mercado le cabe un operador más. Y esa administración, en torno a ese gobierno, toma la determinación de hacer la licitación, pues que yo no voy a entrar en los detalles de ese proceso porque no tiene nada que ver con esta acción, pero yo creo que fue una decisión seria, difícil, que generó muchas polémicas en este país, que también generó muchas discusiones con los concesionarios RCN y Caracol, y que llevamos hasta el día de la audiencia, y por otras razones que pues tampoco tienen hoy cabida en esta audiencia, pues el Honorable Consejo de Estado tomó la decisión de suspender. Pero digamos que la entidad y en su momento el gobierno que hacía presencia en la Junta, claro que tuvo en cuenta ese aspecto y por eso tomó las determinaciones que tomó y por eso estructuró el proceso del tercer canal con los costos políticos que tenía ese proceso. ¿Sí? Porque claramente tenía un costo político muy alto. Y el tiempo pasa y el tiempo nos va dando la razón de que había un costo político alto. Y lo asumimos. Y llevamos este proceso hasta el último segundo a la audiencia de adjudicación, y en la audiencia de adjudicación pues hubo que suspenderla por orden del Honorable Consejo de Estado y finalmente después hubo que reanudarla y declarar desierta la licitación como consecuencia de unas determinaciones judiciales que tomó el Honorable Consejo de Estado y que pues en un marco de Estado de Derecho pues hay que respetar total y absolutamente, y por eso hoy no hay tercer canal. Esa es, digamos, la razón, y me parece importante contextualizar esto con el otro tema. Perfecto. Doctor, bien, por parte de la demandante se ha dicho que los operadores privados RCN y Caracol le impusieron a la Comisión Nacional de Televisión las cláusulas del contrato o de la prórroga en ejercicio del abuso de su posición dominante. El despacho se permite leer la cláusula séptima del otro sí de cada uno de los contratos, visible en el folio 108, y dice así: manifestación del concesionario en relación con la cláusula séptima. El suscrito concesionario manifiesta en relación con el precio base y las reglas establecidas por la Comisión para la determinación del precio, que la incorporación de la presente cláusula al texto de este otro sí no significa su conformidad con el precio base ni con las reglas fijadas por la Comisión para la determinación de la prórroga. Por tanto, el concesionario se reserva los derechos de impugnación o reclamación que estime procedentes. Doctor, recuérdele al despacho cuál fue el origen de esa cláusula y si ello obedece al ejercicio de posición dominante de los canales o qué situación se presentó para llegar a dicha redacción. Okay. No, el origen
tiene que ver con el ejercicio, digamos, de la autodeterminación y el libre albedrío de un contratista del Estado. Ellos, después pues, de toda la retroalimentación donde escuchamos, es la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión la que toma una serie de determinaciones. Y entre las determinaciones se toma la determinación de, digamos, establecer ese modelo con un precio base, un precio techo, un precio piso, que es el que he explicado en la presente audiencia, y pues digamos que los canales en ese tema y en otros temas pues no estaban totalmente de acuerdo. Entonces, en el momento en que ellos suscriben los contratos, como lo hacen muchos contratistas, especialmente en las actas de liquidación, toman la determinación, y pues eso es, digamos, una determinación de cada uno de las personas jurídicas o naturales que contratan al Estado, de determinar, de señalar su inconformidad con las decisiones finales que toma la entidad pública. Yo no puedo llamarle a eso, digamos, como un acto que pueda mostrar un abuso de posición dominante o no. Por el contrario, me parece que eso demuestra que pues no tenían tanta posición dominante, porque no tenían ningún, digamos, poder de establecer las determinaciones, porque pues al final es el Estado el que toma las decisiones. Entonces ellos, pues digamos que me acuerdo cuando ellos toman la decisión de escribir, nosotros no sabíamos que iban a hacerlo, pues a uno pronto sí le hubiera gustado más que pues que no dejaran, a uno nunca le gusta que, digamos, que el contratista deje esas constancias, pero pues es del libre albedrío de cada contratista y de su, digamos, es un derecho, creo que legal y constitucional, y pues ellos lo ejercieron. Perfecto. El despacho le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante, con la observación de que queda facultado al juez para retomar su poder de de preguntar al testigo cuando así lo estime pertinente. Precisiones de siempre, no sugerir la respuesta, precisión de siempre, por favor no recaer sobre los temas que el testigo ya declaró en la presente diligencia. Señora secretaria, cuando sean las 5 de la tarde, recuérdeme la hora para la habilitación judicial de rigor. Señora accionante, tiene el uso de la palabra. Como usted, si la introducción, si la... Perfecto, puede ser introducida o puede presentada o directa. Listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, señor juez. Doctor Carreño, mil gracias. Yo creo que la exposición suya no solo fue bastante completa, sino absolutamente clara, y creo que nos va a ayudar muchísimo en las resultas del proceso. La verdad, tengo no más de 3 preguntas con base no solo en lo que usted ha afirmado hoy, sino en cada uno de los hechos que yo expuse en mi demanda y sobre los cuales usted pues atendió muy lúcidamente en la tarde de hoy. Yo quiero empezar con esta primera pregunta. Tiene que ver con los hechos que tuvieron lugar para efectos de determinar el valor de la prórroga, todos estos dentro del capítulo 2 de los hechos de mi demanda. El objeto del contrato, tanto de la unión temporal como del consorcio, que fueron contratados uno por licitación y el otro por concurso de méritos, tenía como propósito lo siguiente, y abro comillas: por medio del presente contrato, el contratista se obliga con la comisión a prestar servicios de consultoría para determinar el valor de la prórroga de los valores concesionarios de televisión abierta nacional. Puntos suspensivos, cierro comillas. Por el contrario, el objeto del contrato del doctor Carrasquilla, tantas veces mencionados por usted, y me parece que usted hace muy bien en agarrarse en ese concepto, porque pues es un concepto técnico supremamente válido del hombre tal vez más lúcido después del ministro Junguito que ha tenido la cartera de Hacienda en Colombia, dice lo siguiente,
abro comillas, se compromete con la Comisión a realizar el acompañamiento a la Comisión Nacional de Televisión y a su Junta Directiva en el proceso de fijación del valor de las prórrogas vigentes y del nuevo canal de televisión, puntos suspensivos, cierro comillas. Mi pregunta es, si estos eran los objetos de cada uno de estos contratos, estatales todos ellos, el primero, el de las bancas de inversión, provenientes de una licitación y de un concurso de méritos, 1.300 millones de pesos invertidos en estos contratos y demás, ¿por qué no se decidió que fueran las mismas bancas de inversión las que actualizaran los precios o valores de las prórrogas o las que corrigieran, si se me permite la expresión, los precios o valores finales de las prórrogas, habida cuenta de los hechos notorios que llama usted o sobrevinientes de octubre y noviembre del 2008, es decir, de la crisis económica mundial? ¿Está clara la pregunta? Muy claro. A ver, bueno, primero muchas gracias al doctor Rodrigo. No, el tema es sencillo, yo creo que de alguna manera lo señalé. Cuando una entidad pública contrata una banca de inversión o unas bancas de inversión o unos asesores para estudiar digamos, un mercado determinado y establecer un precio y determinar un precio, pues al final, repito, la entidad tiene un insumo. Efectivamente, digamos, la entidad había contratado a las bancas para que presentaran un informe final, pero ese informe final pues tenía que ser acogido o no ser acogido por la Junta. Vienen todas las situaciones, digamos, que conocemos en torno, digamos, a la situación macroeconómica. Las públicas y repetidas discrepancias de los canales con los estudios, pues que pues es un tema también que ustedes conocen muy bien, es decir, fueron públicas muchas observaciones, incluso observaciones que yo personalmente no compartía a las bancas, no solo de su informe final, sino de sus miembros, etcétera, etcétera. Vienen las reacciones absolutamente lógicas de los organismos de control que le piden a la Junta revisar el tema, y nosotros, pues después de hacer un análisis de hojas de vida, tomamos la determinación, porque ese es un tema importante, su señoría, y es que tuvimos en el escritorio varias hojas de vida y se toma la decisión finalmente dentro del digamos el contexto normativo nacional, pues se celebra un contrato de intuito personae que lo faculta la ley digamos en torno a las calidades profesionales y a la experiencia del doctor Alberto Carrasquilla para que nos haga el acompañamiento, y él nos hace el acompañamiento sobre los insumos que había, los insumos externos que eran los de las bancas, pero no eran los únicos insumos, los insumos internos que eran los análisis de nuestra oficina de planeación, y yo quiero hacer ahí énfasis porque otro tema donde uno tiene que, digamos, al ser absolutamente justo, es que nosotros teníamos un equipo económico dentro de la Comisión Nacional de Televisión que, mejor dicho, ojalá todas las entidades del Estado tuvieran el lujo de tener los profesionales que nosotros teníamos internamente. Es decir, el doctor Raúl Huitrago, que había sido además un altísimo funcionario de planeación nacional, y la doctora Claudia Silva, que son, digamos, con la cabeza de la oficina de planeación, son dos funcionarios de lujo, que además hoy siguen brillando en otras entidades porque como personas, como digamos, su comportamiento, su honorabilidad, absoluta, pero además su formación económica, y entonces esos insumos también fueron unos insumos muy importantes, los análisis que ellos también hicieron, las observaciones, y pues se toma la determinación de contratar al doctor Alberto. El doctor Alberto hace
digamos, pues, todo el análisis teniendo en cuenta principalmente el modelo, pero los análisis internos que hizo las oficinas económicas de la comisión, las observaciones de los concesionarios, y él presenta un informe que es un informe acogido por la Junta, un informe final. Digamos, tuvimos la posibilidad de conocer informes parciales donde se discutieron temas, donde las oficinas económicos y los miembros de la Junta hicieron observaciones y que generaron, digamos, aspectos que él tiene en cuenta en su informe final, pero digamos, la determinación de la Junta, y pues ese es un tema claro frente a las funciones que tenía la Junta Directiva, fue acoger la propuesta del doctor Carrasquilla. Si usted me pregunta por qué ese elemento, por qué se contrató al doctor Carrasquilla y pues no nos mantuvimos en tener única y exclusivamente como asesor externo a la Junta, pues yo creo que la respuesta es clarísima, porque no había confianza. No había confianza en los concesionarios respecto al trabajo de las bancas. Y pues eso fue público. Es decir, ellos lo manifestaron en muchas ocasiones, que habían desconfianza, pero no solamente ese tema, sino creo que hay acciones de algunos abogados en contra de las bancas, acciones en los despachos judiciales de la Nación, porque algunos asesores de los canales consideraron que pues había razones para hacerlo. Ese tema no me meteré. Entonces, aquí había que encontrar desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista fáctico, elementos que pudieran generar confianza, tranquilidad, objetividad, seriedad, y yo sí creo que la Junta acertó, porque hoy en retrospectiva, con todo lo que ha sucedido, yo estoy tranquilo de que la Junta, digamos, hizo lo correcto y tomó la decisión de acoger el informe final del doctor Carrasquilla. Gracias, clarísimo. Se lo pregunto precisamente porque esta inquietud que voy a elevar en este momento va en el mismo sentido. El acuerdo 003 del año 2008, ya se lo paso, aprobado por ustedes, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, el 17 de julio de ese año, por medio del cual se adopta el reglamento para la prórroga de los contratos de concesión de los canales nacionales de operación privada, estableció de manera inequívoca lo siguiente: artículo 3, si quiere ubíquese, doctor Carreño, sí, en el párrafo 2 del artículo 3. Para tales efectos deberán tener en cuenta las disposiciones pertinentes en las leyes tales y tales y tales. Punto. Abro comillas. Para efectos de las contraprestaciones y demás estipulaciones económicas, deberán tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los estudios que con tal propósito hubiere contratado la Comisión Nacional de Televisión, esto es mío, para tal efecto. En otras palabras, ¿por qué no nos explica acá y particularmente el despacho? Si ustedes se habían puesto muchos años antes, de acuerdo a través de este acto administrativo, que para el momento de la celebración de las prórrogas era totalmente vigente, se habían puesto de acuerdo, decía, en cómo actuar y sobre qué bases actuar, y particularmente en los resultados que arrojaran las bancas de inversión, ¿por qué hacer caso omiso a los resultados técnicos, económicos, jurídicos, etcétera, resalto económicos de las bancas de inversión, a pesar de que los concesionarios estuvieran, como usted lo acaba de anotar, en desacuerdo con esos estudios? No, pero yo realmente, su señoría, me remito a toda mi exposición, es decir, yo ya lo expliqué de una manera muy detallada. Nosotros le dimos cumplimiento estricto al acuerdo y a este artículo 3. En efecto, nosotros tuvimos en cuenta los estudios. Lo que pasa es que pues,
el hecho de que hable de estudios no quiere decir que tiene que ser los estudios de determinado contratista, no, son los estudios internos, los estudios externos, los estudios que al final acoja la junta directiva. Y nosotros efectivamente pues, acogimos, establecimos un modelo y un precio de acuerdo con los estudios finales o con el informe final que presentó Alberto Carrasquilla, que había tenido en cuenta el modelo integralmente considerado de las bancas, las observaciones de los concesionarios, las observaciones de los organismos de control, los análisis de la oficina de planeación, y tomamos una determinación. Digamos que yo tengo la absoluta certeza de que se cumplió estrictamente lo establecido en este artículo. Lo que pasa es que pues, yo le entiendo, pues, doctor Rodrigo, Rodrigo, que usted pues, se quiera referir específicamente a los estudios de las bancas, pero pues eso no es lo que dice el acuerdo. El acuerdo lo que dice es que la junta directiva tiene que tener en cuenta los estudios, y así lo hicimos. Y obviamente la responsabilidad de un funcionario es separarse de unos estudios en aquellos aspectos en que considera que se debe separar cuando no se ha tenido en cuenta hechos que además eran notorios como una crisis mundial, pues que además tampoco en el fondo era culpa de las bancas. Yo ahí soy leal y defiendo a las bancas. Es única y exclusivamente el ejercicio de lo que sucede cuando se está montando un modelo económico. La economía puede cambiar de un día a otro por muchas razones, y lo acabamos de vivir en Colombia. Gracias a Dios fue muy bien manejado, el sistema financiero mostró solidez, pero la situación de Interbolsa podía haber generado una crisis de un día para otro, y mañana se interviene un banco importante y la economía, el entorno económico nacional cambia total absolutamente. Es decir, la economía, y usted lo sabe mejor que nadie porque digamos basta leer su demanda para ver que usted en esta materia es una persona seria y bien estructurada. Creo que en la demanda equivocada, lo digo respetuosamente, pero claramente seria, pero usted sabe que cualquier cosa de un día para otro deteriora la economía de un país. Miren lo que está pasando en España, vuelvo al tema de España con el escándalo político, sino un escándalo político de corrupción de un gobierno puede generar una crisis económica gigantesca. Entonces, y eso fue lo que pasó, y nosotros tomamos las medidas correctas para poder mantener el servicio público, que era lo que teníamos que hacer. Perdón, el despacho habilita la hora judicial de las 5 p.m. para efectos de proseguir en audiencia. Doctor Pombo, tenga la bondad. Muchas gracias, señor juez. Simplemente para aclarar, lo que dice el artículo 3 del acuerdo 3 es las recomendaciones de los estudios que con tal propósito hubiere contratado la comisión. ¿Por qué? ¿Por qué le hago este hincapié? Porque paso del artículo 3 al artículo 4 del mismo acuerdo 003 aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión por aquella época. Mi pregunta entonces, doctor Carreño, es la siguiente. La pauta publicitaria en el negocio de la televisión, en el negocio de la televisión pública abierta, en el negocio de estas concesiones, ¿se puede considerar un riesgo previsible o más bien se trata de una contingencia propia del contrato de concesión de televisión? No, yo sinceramente me remito a lo que establecimos en el contrato, su señoría, y hay una cláusula que es la cláusula de riesgos que establece claramente la distribución de los riesgos, y en el precio se establece también, digamos, se le traslada un riesgo comercial con el establecimiento de un precio base piso al concesionario. Yo realmente no soy autoridad ni tengo las facultades para señalar y darle respuesta, doctor Pombo, a su respuesta. Yo creo que eso le corresponde a las autoridades señalar y a la jurisprudencia si es o no es la publicidad. Okay. Un riesgo previsible. Se lo preguntaba y me disculpa, estaba, digamos, gracias a Dios haciendo
pues Gala, que estamos entre colegas, abogado, pero entiendo que esto es un tema de verdad especializado y me disculpo con el despacho porque se la puedo formular después al doctor Arrieta, pero simplemente se lo preguntaba por esto, porque es que en el contrato la teoría de los riesgos precisamente excluye a la pauta en la medida en que el mismo contrato entendió que esta era la contingencia normal del contrato y que no podía ser parte de la teoría de los riesgos, con lo cual evidentemente si se subía o no la pauta, esto era un riesgo asumible exclusiva y excluyentemente por parte del concesionario y no del Estado. Y eso fue lo que decía el artículo 4 del acuerdo 3 que le acabé de leer. Pero entiendo su posición y agradezco la sinceridad. Última respuesta, señor juez. En la contestación de la demanda, no digo ya de parte de RCN y de Caracol, sino de parte de las bancas de inversión, se dejó claro una situación. Primera, en ese marco, digamos, competencial de estos contratistas del Estado, que ellos estaban dispuestos a actualizar, si era el caso y si ustedes así se lo pedían, sus estudios. Y la segunda, que ellos evidentemente, y así lo dicen los abogados en las contestaciones de la demanda, o sea, me remito al expediente, evidentemente hicieron lo que el contrato les ordenaba, es indicar técnicamente el valor de las prórrogas de los contratos de concesión. Punto. Mi pregunta entonces es, si la respuesta de las bancas de inversión es tan tajante, es decir, que ellos cumplieron en integridad y cabalidad sus contratos estatales, ¿por qué hacer tanto énfasis en una opinión de un hombre muy versado y sobre cuyas competencias intelectuales y morales no cabe la más mínima duda, que es el doctor Casquilla, y no hacer mínima o sumaria alusión a los resultados de las bancas e inclusive a los resultados que había arrojado incluso la consultoría con Equity Investment, que fue la primera y la génesis de todo este cuento? Ok. No, la respuesta yo me remito también a lo que señalé anteriormente, doctor Rodrigo, y es porque cuando una entidad asume la responsabilidad de asegurar en primer término la prestación de un servicio tan importante como la televisión, tiene que ser muy cuidadoso en el momento de tomar las determinaciones. Y yo estoy absolutamente de acuerdo que la banca había, digamos, un estudio económico de una banca es una fotografía de un momento dado en la economía nacional, la economía y el entorno mundial. Ellos han tomado la fotografía antes del momento en que, digamos, se produce el informe y pasa lo que pasa, porque eso es absolutamente real, eso es un hecho notorio. Y sí tengo que decir que había un hecho que no era ajeno a la Junta, ni al gobierno, ni a los organismos de control, y es que, digamos, por razones que yo no puedo entrar a determinar, las bancas habían sido cuestionadas en su integridad y pues nosotros defendimos a las bancas porque ese era nuestro papel institucional, pero sí éramos conscientes, digamos, de que había que tomar determinaciones que generaran confianza y que permitieran, digamos, como un análisis externo que mirara absolutamente todos los insumos que habían sobre la mesa. Y por eso se toma la determinación de contratar un asesor que nos haga el acompañamiento y, digamos, el precio final pues se determina con base en el análisis mancomunado que se hace con las oficinas de planeación, con base en el modelo de las bancas, las observaciones que hicieron las bancas, con base en las observaciones que habían hecho los organismos de control, los concesionarios, y todo eso finalmente es lo que se tiene en cuenta para establecer el modelo y el valor final. Y yo creo, hoy en retrospectiva, que se tomó la decisión correcta.
Si nosotros simplemente hubiéramos dado traslado a las bancas, era un entorno muy complejo y pues digamos, todas estas situaciones que estaban sucediendo, el entorno económico, el entorno mediático, tal vez no hubieran permitido que los colombianos, que finalmente yo no quiero que eso se pierda de vista, ¿sí? Lo más importante acá era la continuidad del servicio público y es posible que se hubiera puesto en riesgo. Entonces yo creo, hoy en retrospectiva, tengo desde el punto de vista personal, la absoluta tranquilidad de conciencia de que obramos en debida forma y que tomamos unas decisiones, porque cuando usted está cumpliendo este tipo de responsabilidad, hay que tomar decisiones. Si uno no toma decisiones, se lo lleva la marea. Y acá se tomó una decisión que fue adecuada y que hoy permite que los colombianos puedan disfrutar de la única fuente de entretenimiento, o tal vez pues la principal fuente de entretenimiento gratuita que tienen los hogares. Preguntaba por el despacho. Doctor, usted para la época estaba presente o ejercía las funciones como comisionado cuando se expidió este acuerdo 03 de 17 de julio de 2008. Sí, estaba como comisionado, su señoría. Preguntaba por el despacho. ¿Recuerda si dentro de las consideraciones para la expedición de este acto, en los antecedentes y en las discusiones que tuvieron ustedes al interno de la comisión, se consideró que eran vinculantes u obligatorios los estudios dados por las bancas de inversión para efectos de que ustedes fijaran el precio? Es decir, si la banca de inversión decía 100 pesos, ustedes debían obligatoriamente seguirlo. No, ese tema lo tengo claro. Ningún estudio de ningún asesor de una entidad estatal es vinculante, porque es que no se pueden trasladar las funciones a una entidad pública. Y bueno, y digamos, yo tuve la suerte en mi vida de hacer parte, trabajé en el Instituto de Fomento Industrial, donde nos tocó hacer cientos de valoraciones de cientos de negocios, donde el Estado colombiano participaba, y muchísimas veces, no una, muchísimas veces se descartan los estudios de las bancas de inversión, muchas veces se solicitan aclaraciones, muchas veces se hacen nuevos. Eso digamos es pues porque quien tiene la facultad y la responsabilidad es la entidad pública. Entonces pues los insumos, los estudios finales, las conclusiones que dé una banca, pues al final son insumos, pero no son determinantes, porque no pueden serlo. Es decir, un estudio final de un contratista del Estado no puede sustituir la voluntad y la decisión del Estado en torno a determinado asunto. Entonces, digamos, su señoría, la respuesta claramente es para nosotros, no eran, digamos, vinculantes de ninguna manera. Es decir, entiendo que no fue ese el sentido y la motivación que tuvo la comisión al expedir ese artículo de ese acuerdo, y en este caso el artículo 3º del acuerdo 03 de 17 de julio de 2008. No, digamos, el sentido del artículo es básicamente determinar que la Junta Directiva en el momento de tomar una decisión tendrá en cuenta los estudios. Incluso, si usted se da cuenta, está la palabra estudios de manera genérica. Estudios internos, estudios externos, ¿sí? Los estudios. ¿Por qué? Pues básicamente es como una razón es como la premisa natural de las cosas, es decir, a una determinación tan importante como digamos, estructuración del precio y la decisión sobre la prórroga de un contrato, pues
pues es obvio que, digamos, en la composición del silogismo se tenga en cuenta, y lo tuvo en cuenta el artículo, que si la Junta ha realizado unos estudios, pues se tengan en cuenta los estudios, pero no quiere decir de ninguna manera que esos estudios sean vinculantes, porque, pues, repito, lo contrario pues sería totalmente ilegal, ¿sí? No se puede sustituir mediante un contrato la determinación, la responsabilidad y la voluntad de una entidad pública. Los contratos generan unos insumos, pero la decisión final es de la entidad. Gracias, doctor. ¿El doctor Pombo ya terminó? Sí, señor. Sí. ¿Alguno de los señores apoderados desea intervenir en la presente diligencia? Comisión Nacional, Finanzas, Caracol, RCN. No, yo pues les pregunto porque uno siempre a última hora puede considerar que es pertinente intervenir, ¿no? Sí, doctor, tenga la bondad. Todavía no le he hecho la más difícil, pero hágalo. Muchas gracias. No, yo quiero dejar claro un tema, y es, nosotros, digamos, este tema del mercado de televisión en Colombia es un tema muy complejo, un tema muy sensible. Nosotros tomamos unas determinaciones que yo hoy, a la luz, ya han pasado los años, estoy convencido que se tomaron de manera adecuada. Había muchas circunstancias que hacían que el tema fuera difícil y que se viera afectada y en peligro la continuidad del servicio. Y tengo también que decir que estoy absolutamente seguro que el trabajo que hizo la Oficina de Planeación, sus funcionarios, el doctor Carrasquilla y las propias bancas, fue un trabajo serio y que nos permitió todo eso en conjunto determinar el precio final y el modelo que escogimos, que fue el que se determinó en el estudio final del doctor Carrasquilla, pero que fue el fruto del análisis conjunto de todas estas variables. Eso me parece simplemente importante señalarlo. Bien, doctor, pues la más difícil es si tiene que agregar, aclarar, corregir o enmendar algo a la presente diligencia, pero creo que ya lo hizo, ¿cierto? Entonces, pues el despacho se releva de insistir en esa pregunta. Y siendo las 5:11, pasados meridianos del día 5 de agosto de 2013, el despacho considera cumplida a cabalidad el objeto para el cual fue convocada la presente diligencia. Lo anterior sin que ello impida que en el caso de que surjan nuevos interrogantes, el despacho obviamente conserva la facultad de llamar nuevamente al testigo. Ponemos de presente nuevamente el agradecimiento a las partes, porque definitivamente hemos podido acordar que este proceso marche después de tanto tiempo de parálisis, y por supuesto al testigo, quien prácticamente respondió a la primera convocatoria que se le hizo por este juzgado. No siendo más, pues una feliz tarde y bueno, en próximos días nos vemos. Les agradezco permanecer unos minutos más mientras que leemos el acta, que es un extracto sencillo de lo ocurrido. Muchísimas gracias y una feliz tarde a todos.